Hola Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por disponer de un ratito. Bueno, primero para ponernos a tono, yo hice una breve introducción, pero contanos un poco de dónde sos, cómo llegaste a la universidad, por qué universidad pasaste. Bien, muchas gracias Guillermo. Totalmente atinada toda la introducción que has realizado. Como bien vos decías, soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bragado, cerca de Junín, a 100 kilómetros aproximadamente de cada lado. Estudié en mi pueblo hasta la secundaria y después me vine a estudiar ingeniería mecánica acá en la ciudad de Junín, Ujú. a la UNOVA más precisamente. Claro. Bueno, Y, me recibí y arranqué a trabajar como investigador. Y bueno, en el marco de una de esas investigaciones que llevamos a cabo en nuestro laboratorio, se dio este desarrollo de la placa de polietileno que vos bien mencionabas, y con la cual obtuvimos el premio como investigador joven. bien, voy a ir puntualizando en algunas cosas que dijiste. ¿Elegiste ingeniería mecánica y en la UNOVA por algún motivo en especial, porque te quedaba cerca? ¿Venías con alguna historia familiar vinculada a la universidad? ¿Cómo fue tu acercamiento? Bien, espectacular. Mirá, no teníamos, soy el primer universitario de la familia, Ujú. no teníamos, pero no teníamos vínculo con la universidad, pero sí teníamos esos padres, en mi Ujú. caso mi madre, muy acertada, que apoyaba y que decía que tenía que ir para el lado de la formación, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que me vino al pelo tener todo ese apoyo. Y después sí había un componente importante y es que yo tenía trabajo en mi pueblo, Ajá. así que yo tenía que volver todos los fines o casi todos los fines de semana. Y bueno, y que la universidad esté ubicada a 100 kilómetros de mi lugar de origen, la verdad que era clave. Después con el tiempo no solo fue una cuestión logística, Ujú. sino después me di cuenta que la calidad que teníamos en la Claro, universidad claro. era buena, era superlativa, que apoyaba otro montón de cuestiones. La verdad que la cercanía entre el docente y el estudiante es clave en Ujú. estas universidades. Y otro componente muy importante es que la UNOVA se creó para impactar en la región, ¿no? Y Claro, bueno, claro. a mí me llegó todo ese beneficio por diferentes lados. Bien. Hablemos un poquito del desarrollo, porque vos lo nombraste como si hubiera sido una cosa, me levanté un día y, digamos, como una cosa, pasa así medio rápido, pero quiero que nos cuentes, tu especialidad está vinculada con los materiales, contame un poco cómo fue tu desarrollo profesional, cómo llegaste a este producto que es una innovación tecnológica que incluso tuvieron que patentar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mirá, yo trabajo en un laboratorio que se llama Laboratorio de Ensayo de Materiales y Estructuras, y Ujú. como bien vos decías, las personas que trabajamos acá tenemos una orientación muy fuerte por diferentes tipos de materiales. Algunos nos ocupamos de unos en específico, particularmente a mí y a un grupo de gente nos toca trabajar por suerte con varios materiales. Bien. Y en esos diferentes tipos de materiales apareció la posibilidad de trabajar con poliestireno expandible, que en realidad tiene un nombre medio grandilocuente, pero es la materia prima con la cual se fabrica el telcopor. Claro. Así que bueno, son las mismas perlitas de poliestireno que cuando las pones en contacto con vapor, con agua caliente y mantenés un determinado proceso, se expande y Claro. eso genera, bueno, el telgopor, si lo producís de una manera, nosotros lo que hicimos en el marco de un proyecto de investigación que tuve la suerte de dirigir, fue variar todo ese proceso productivo, investigar un poco cómo Claro. interactuaban esas variables, cómo trabajaba, y lograr este desarrollo que son placas que, para que nos demos una idea, reemplazarían las placas de yeso, Claro. ¿no? Claro. Sería como una competencia, por llamarlo de alguna manera, de las placas de yeso, una presentación en bajo espesor, Ujú. pero en dimensiones bastante grandes. Bien, ¿y eso Todavía tiene algún beneficio para la estructura, para la construcción, digamos, para el ambiente que se crea? Totalmente, Guillermo, totalmente. Nosotros encontramos un producto y fue un componente muy importante por el cual nos dieron la patente, Ujú. que tenía excelente resistencia. De hecho, las placas de yeso no resisten lo mismo si las pones paradas que horizontal, Claro. ¿no? Paradas que acostadas. Por ahí uno no lo sabe porque no. Pero bueno, nosotros que la estudiamos vimos que no resistían de la misma forma. Y además, bueno, y en este caso estas placas nuestras resisten lo mismo o más que esas placas,
pesan la mitad, que eso es súper importante por cuestiones logísticas y demás, y además no se ven afectadas por la humedad, que para nosotros es una de las características más importantes, porque todos hemos tenido contacto con alguna placa de yeso que por ahí se humedece, por alguna filtración, que sea, y empieza a perder propiedades. De hecho, en algún momento se termina hasta cayendo. En este caso, estas placas que desarrollamos nosotros no se ven afectadas. De hecho, no solo no la afecta, sino no la absorbe a la humedad. Te entiendo. Dijiste que trabajás en un instituto que es de la universidad que se dedica a esto, a investigar, digamos, productos y tecnologías para ser aplicadas en la producción, literalmente, digamos. Totalmente. Nosotros trabajamos en un laboratorio, como te decía, se llama Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructura, el LEMET. Yo tengo la suerte también de ser uno de los directores. Tiene dos directores del laboratorio, María José Castillo y yo. Y nosotros la verdad que trabajamos con la demanda de la sociedad, lo llamamos de esta manera. O sea, problemas que haya dando vuelta, que tenga que ver con ingeniería, con las disciplinas nuestras. Obviamente somos mecánicos, metalúrgicos, industriales, todas esas disciplinas. Nosotros la agarramos, la empezamos a estudiar, le aplicamos lo que sabemos, que es hacer un poco de ingeniería, pensarlo y darle vuelta a las cosas, que es lo que nos gusta, y tratamos de llegar a una solución. Bien. Siempre con este fin de resolver problemas concretos. También hacemos investigaciones mucho más profundas, mucho más de fondo, tenemos algunas líneas muy, muy avanzadas en diferentes temáticas, pero somos fuertes realmente en atender demandas. Bien. En atender demandas, prestamos muchos servicios también a empresas, a municipios, a personas. Trabajamos en ese sentido. Alejandro, aprovecho para preguntarte cómo estás viviendo lo que viene sucediendo en, ya en los últimos años, ¿no? Y sobre todo en este 2026, respecto al conflicto en las universidades públicas. ¿Te afecta, me imagino, también en tus ingresos eso también? Porque tengo entendido que estás en la universidad. Contanos un poco cómo se vive eso. Sí, totalmente, Guillermo. La verdad que la situación es complicada porque principalmente se dan esta doble, digamos, afección, por llamarlo de alguna manera. Por un lado el presupuesto universitario, por el otro lado los sueldos docentes. Claro. Que no son las únicas dos problemáticas, porque cuando uno empieza a desfinanciar o, digamos, se cae el financiamiento de alguna entidad, empiezan a aparecer otro montón de cuestiones, como es el mantenimiento, la infraestructura y demás. Son cosas que llevan mucho tiempo generarlas y no es que se caen rápido, pero sí a medida que no mantenés ese caudal de inversión, se empiezan a complicar. Particularmente nosotros con la universidad somos muy activos, siempre tomamos un rol bastante activo. La semana pasada, no, la anterior, participamos de una actividad abierta para contar a la comunidad cómo está la situación, participamos de las marchas y la verdad que a título personal también uno tiene una opinión que no es adecuado lo que está pasando, ¿no? Te entiendo. No es cómodo. Nosotros, muchas de las personas que trabajamos lo seguimos haciendo por el amor a investigar, porque la universidad se construye entre todos, pero sí es una situación complicada. Imagino, se da el caso de colegas que directamente han decidido irse de la universidad pública a trabajar al sector privado o a otras universidades privadas. Sí, sobre todo hemos visto alguna migración al sector privado, que tampoco, la verdad, que no está lleno de trabajo, pero cuando uno encuentra una vacante, por lo menos para las disciplinas nuestras, la diferencia de ingreso es considerable. Alejandro, te felicitamos, te agradecemos mucho por el tiempo, por habernos contado tu historia, vinculada en este caso a la producción, al desarrollo de tecnología, a la investigación, a la ciencia y también a nuestra querida universidad. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, Guillermo, muy amable. Que estés bien.